revelado, el macabro secreto de mi hermana y su siniestro vínculo con una secta EMBRUJAD. A la tarde en que todo cambió, el viento soplaba con un aliento helado que hacía tremolar las hojas de los árboles. Mateos, un joven de 19 años, llegó a casa tras la misa dominical, con la cruz de la iglesia aún dibujada en su pecho. Lo primero que notó al entrar fue un aire de pesadez, como si las paredes temieran revelar lo que en ellas se escondía. Allí estaba su abuela, sentada en la mecedora, murmurando oraciones en un hilo de voz que susurraba a las sombras. Y Valeria, su hermana mayor, ya no era la misma, su mirada parecía perderse en un horizonte que no existía. Mateo frunció el ceño. Antes de que pudiera preguntar, el aire se enrarecía aún más. En el fondo de su mente, una voz sibilante le advirtió, algo estaba mal. Mientras sus pensamientos giraban, un amigo del pueblo lo sorprendió con rumores inquietantes. Mateo, se ha visto a Valeria entrar al viejo edificio, el del pueblo, dicen que hay una secta que hace cosas horribles, le susurró, sus ojos llenos de temor. A cada palabra, el corazón de Mateo se hundía más, un nudo en la garganta que se hacía cada vez más doloroso. Cruzando la calle, la fiesta patronal del pueblo empezaba a tomar forma. El aroma del pan dulce, risas y música provenían de cada rincón. Pero un escalofrío recorrió su espalda mientras pensaba en su hermana. La fiesta parecía un eco lejano, ahogado por la preocupación creciente que revestía su hogar. En esos días, Mateo sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como el agua en un río enfurecido. Una noche, mientras rezaba en la iglesia, una imagen aterradora invadió su mente, Valeria, perdida entre sombras, con gritos que se eran casi un susurro. Impotente, decidió que debía conocer la verdad. En el desván de su abuela, encontró un libro polvoriento, lleno de palabras antiguas sobre maldiciones de un pasado que su familia había intentado olvidar. Historias de injusticias que atravesaban generaciones, maldiciones que ya habían comenzado a reclamar sus frutos. Debo hacer algo, pensó, el viento aullando a través de las rendijas. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de la secta lo acobardó. Prometían poder, riquezas, a cambio de la esencia de quienes amamos. Han atrapado a Valeria en un juego oscuro del que él no había pedido ser parte. La noche cargada de sombras se acercaba, y Mateo sabía que no podía mirar hacia otro lado. La enseñanza de su abuela resonaba en su mente, las sombras no pueden ser ignoradas, hay que enfrentarlas. Con cada latido de su corazón, la urgencia crecía. Debía limpiar el nombre de su familia y romper el ciclo del dolor. Se acercaba a la antigua iglesia donde habían realizado sus propios rituales, mientras escudriñaba cada sombra, sabía que el tiempo se le estaba acabando. Con el eco del pasado resonando en su mente, Mateo comprendió que el verdadero sacrificio era enfrentarse al miedo. La risa burlona de algún ser maligno resonaba en su mente, advirtiéndole que lo peor estaba por venir. ¿Podría realmente salvar a Valeria antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras lo rodeaban, y los secretos aún no se habían revelado. Mateo respiró hondo, el aire frío le calaba los huesos mientras se acercaba a la iglesia abandonada. Las luces parpadeantes de la fiesta ya no le seguían, el bullicio de la gente se había convertido en un murmullo distante, como si el mundo hubiese desaparecido y solo existiesen él y las sombras que aguardaban al otro lado de la puerta. Golpeó el suelo con sus pies, intentando ahuyentar la sensación de que unos ojos lo observaban desde la penumbra. Cuando logró abrir la puerta crujiente, un olor a moho y a tierra húmeda le dio la bienvenida. El silencio era pesado, un silencio que vibraba con las historias de aquellos que habían estado allí antes, secretos susurrados en la oscuridad. Mateo desenfundó una linterna que había encontrado en el desván. Su luz temblorosa dibujaba figuras en las paredes, y con cada paso que daba, su corazón latía en un frenético compás de guerra. Avanzó temeroso,
recordando todas las advertencias sobre la secta. La leyenda hablaba de sacrificios, seres humanos atrapados en un ciclo interminable de terror. Todo por poder, se repetía una y otra vez en su mente. ¿Sería ese el destino que le aguardaba a Valeria? Esa idea apuñaló su pecho, un dolor crudo y punzante que lo instó a seguir adelante. Las velas encendidas en el altar al frente ardían con un brillo maldito. Mateo se acercó, temiendo cada sombra que se acercaba a él. En la parte superior del altar, una extraña figura tallada parecía sonreírle, su rostro retorcido en un gesto que evocaba tanto risa como sufrimiento. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos temblaban, y el nudo en su garganta le dificultaba respirar. De pronto, un sonido sordo resonó, como si algo hubiera golpeado el suelo de piedra detrás de él. ¿Valeria? Su voz era un eco de desesperación, un susurro perdido entre las sombras. El silencio le respondió, pero apenas duró. Un ligero crujido, seguido por una risa que helaba la sangre. Mateo se giró, iluminando con la linterna cada rincón del lugar. En ese instante, creyó ver una figura desvanecerse tras una columna. Su corazón se detuvo, con un empujón repentino de adrenalina, se adentró más en la iglesia. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y una sensación de ser observado se hacía cada vez más palpable. En un instante de desprecio, acercándose a la figura que aún reía en la penumbra, Mateo sintió un fuerte impulso de preguntar, ¿quiénes son ustedes? ¿Dónde está mi hermana? La risa se convirtió en un murmullo, un canto en idiomas olvidados que llenaba la habitación como inciensos antiguos. En un parpadeo, la figura emergió, y él se encontró cara a cara con una mujer de mirada insondable, su cabello blanco como la nieve caía desordenadamente sobre sus hombros. Su rostro mostraba arrugas profundamente grabadas, y una sonrisa que no era de este mundo. La sangre llama a la sangre, dijo, sus labios moviéndose sin que el eco se detuviera. Tu hermana ha hecho su elección. Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. Pudo ver en sus ojos lo que no quería ver, Valeria no solo estaba involucrada, ella era parte de un todo más grande. Valeria, gritó, su voz resonando con desesperación. La mujer levantó un dedo y lo señaló, como si esperara que Mateo comprendiera algo más allá de lo evidente. Puede que sea tarde, estudiante de lo escondido. El ritual ya ha comenzado, Mateo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La risa había sido sustituida por un silencio helado, y una sombra apresurándose desde el altar lo invadió como una ola oscura. ¿Sería realmente Valeria parte de algo tan maligno? Con cada latido que pasaba, el temor se transformaba en rabia. No iba a dejar que su hermana se convirtiera en otro sacrificio. Escudriñó la sala en busca de alguna opción, de alguna forma de salvarla, pero la puerta tras él se cerró abruptamente. Quedó atrapado, el ritual se había puesto en marcha, y pronto el corazón del pueblo latiría como nunca antes. ¿Podría Mateo enfrentar sus miedos y rescatar a Valeria antes de que la oscuridad lo consumiera a él también? La mujer sonrió ampliamente. Bienvenido a la verdadera celebración, Mateo. Aquí, tu destino te espera. Las sombras avanzaron, y él se dio cuenta de que tal vez su viaje apenas comenzaba. Mateo sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo mientras la oscuridad lo rodeaba. La figura de la mujer con cabello blanco lo observaba, su sonrisa torcida parecía burlarse de su incertidumbre. Las velas del altar proyectaban sombras inquietantes en las paredes, y el aire se volvió denso, casi opresivo, como si pesadas cadenas invisibles se hubieran apoderado de él. ¿Qué has hecho, Valeria?, murmuró, casi para sí mismo. La idea de que su hermana estuviera involucrada en algo tan siniestro lo atormentaba. La voz de la anciana interrumpió sus pensamientos. Ella ha dado su sangre, querido niño. El sacrificio no es trivial, y tú, aunque lo ignores, eres parte del sacrificio también. Mateo frunció el ceño, tratando de aferrar alguna esperanza. No puede ser. ¿Cómo puede querer ella esto? No puedes tomarla. A su alrededor, el murmullo de la sombra se intensificó, como si el lugar respondiera a su desafío. La mujer levantó la mano, y un escalofrío recorrió la habitación. Cientos de ojos parecen abrirse en la oscuridad. Una elección hecha en la desesperación trae consecuencias.
La tierra pide su tributo, y la sangre lo alimenta. Un destello a su izquierda llamó su atención. Era algo pequeño, un resplandor intermitente que parecía moverse con vida propia. Sin pensarlo, Mateo se lanzó en su dirección, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Al acercarse, descubrió un pequeño libro empotrado entre las viejas piedras. La cubierta era de cuero desgastado y estuvo adornada con símbolos que nunca había visto. El canto oscuro en la habitación se tornó frenético. Mateo, gritó la mujer con furia. No te desvíes de lo inevitable. Déjalo. Pero él ya había tomado el libro en sus manos. Al abrirlo, las palabras danzaban ante sus ojos como un hechizo, describiendo rituales antiguos que prometían el poder a cambio de sangre. Mientras leía, sintió que el suelo temblaba más intensamente. El altar reverberaba con una energía oscura y viva, parecía hambriento y demandante. Las sombras comenzaron a girar rápidamente alrededor de él, susurros llenos de promesas y advertencias se entremezclaban en su mente. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, resonando en las paredes de la iglesia, y Mateo se congeló. Era la voz de Valeria. Su corazón se disparó. ¿Qué estaba sucediendo con ella? Las sombras se arremolinaron, casi tomando forma humana, y una figura comenzó a emerger del altar, cubierta de luces y sombras. Era ella, su hermana, con los ojos apagados y una expresión de tormento. Valeria. Mateo exclamó, acercándose. Pero la mujer de cabello blanco le bloqueó el paso. Tu tiempo se acaba. La celebración no perdona, y el ritual necesita completarse. En ese instante, comprendió, no solo Valeria corría peligro, él también estaba atado al destino que se tejía en aquel lugar. Las palabras del libro giraban alrededor de su cabeza, y un nuevo sentido de propósito creció dentro de él. Si había alguna forma de detener esto, debía encontrarla. Si el miedo podía transformarse en poder, quizás aún había una oportunidad. Si es sangre lo que quieren, que sea entonces sangre que los detenga, gritó Mateo, lleno de determinación. Con el libro en una mano y la linterna en la otra, alzó la voz, detrás de mí, sombras. No permitiré que acaben con mi hermana. La risa perturbadora de la mujer resonó, pero Mateo sintió que la angustia se transformaba en un fuego interno. Las sombras vacilaron, y el altar reaccionó. El suelo comenzó a crujir, como si el mismo edificio estuviera protestando ante su desafío. Mateo, no puedes luchar contra esto, advirtió la mujer, pero él ya no la escuchaba. En su mente, solo había espacio para salvar a Valeria, y las sombras no sabían a quién se estaban enfrentando. Las palabras del libro comenzaron a resonar en su ser, y una luz intensa se encendió en su interior. Valeria, aguanta, gritó mientras se lanzaba hacia ella. La mujer intentó detenerlo, pero Mateo le hizo frente, su voz era un trueno en la noche. Con cada palabra, la oscuridad retrocedía. ¿Sería suficiente para salvarla? La respuesta estaba en aquel instante crucial, donde la vida y la muerte chocaban, donde los secretos de la secta amenazaban con devorarlo todo. Mateo nunca había sentido tal poder. ¿Pero podría realmente cambiar su destino? Una sombra se abalanzó sobre él, y el ritual a punto de completarse estalló en un crescendo que resonaría a través del tiempo. El capítulo de su vida marcado por el sacrificio apenas había comenzado, y tal vez el verdadero horror aún estaba por revelarse. ¿Podría Mateo desafiar no solo la oscuridad, sino también a sí mismo? Mateo se sintió como si estuviera atrapado en un torbellino. La energía oscura que emanaba del altar parecía querer aplastarlo, pero su determinación creció como una llama en medio de la tormenta. La mirada vacía de Valeria lo impulsó hacia adelante, y sin pensar en las consecuencias, continuó recitando las palabras del libro mientras el aire a su alrededor se electrificaba. Mientras hablaba, el suelo crujió y las paredes temblaron como si el mismo lugar estuviera protestando por la interrupción del ritual. El murmullo de la sombra se tornó en un grito desgarrador, una mezcla de rabia y dolor que llenó la antigua iglesia. Mateo sabía que tenía que actuar rápido, sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. La mujer de cabello blanco se acercó un paso, su sonrisa torcida era ahora una mueca amenazante. No puedes salvarla, niño. Así como su sangre es necesaria, también lo es la tuya. El sacrificio debe ser completo, dijo con una voz suave,
pero penetrante, que resonaba con un eco malévolo. Mateo sintió que su corazón se hundía. «No te llevarás a Valeria», exclamó, cuestionándose si tenía la fuerza suficiente para estar a la altura de la tarea monumental que enfrentaba. La anciana levantó su mano y una sombra oscura salió disparada hacia él, pero en ese instante, la luz dentro de Mateo chisporroteó con más fuerza, alzando el libro como un escudo. Las palabras brotaron de su boca como una invocación. «Tu poder no me asusta. Valeria, tú no estás sola». Con cada sílaba, una barrera de energía comenzó a formarse entre él y las sombras, como si un nuevo mundo estuviera surgiendo de las cenizas del miedo. Las figuras oscuras vacilaron, tropezando ante esa declaración de resistencia. Valeria, quien había estado inmóvil, comenzó a parpadear, como si las sombras que la envolvían se estuvieran debilitando. «Mateo», su voz salió entre lágrimas. «No lo hagas. No debes». Sus palabras se desvanecieron en un murmullo angustioso, y el horror recorrió el rostro de Mateo. La mujer de cabello blanco gritó furiosa, pero algo en la habitación había cambiado. Mateo sabía que debía llegar hasta ella, debía romper el hechizo que la mantenía atrapada. «Valeria, escucha», grité, sintiendo que la luz en su interior comenzaba a fusionarse con el amor que sentía por su hermana. «Tú eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres». Las sombras titubearon con cada latido de su corazón, y el altar explotó en un resplandor que iluminó hasta la oscuridad más profunda. Las velas temblaron, y una brisa helada recorrió la iglesia, desvaneciendo el aire pesado que parecía apretarle el pecho. Entonces, un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Mateo, la voz de Valeria era ahora un hilo de esperanza. «Ayúdame». Ella extendió una mano temblorosa. Mateo dio un paso adelante, sintiendo el poder del libro vibrar en sus manos. Pero entonces, la mujer de cabello blanco arremetió con furia. «Detente. No puedes romper el ciclo», gritó, y una ola de oscuridad se arremolinó alrededor de la anciana, llenando el espacio de una maldad palpable. «Te detendré», exclamó Mateo, dándose cuenta de que debía usar lo que había aprendido. «Este ritual ha sido construido sobre el sufrimiento, y yo rompo su lazo con esta tierra». Con un grito desesperado, dejó caer el libro y se lanzó hacia Valeria, sus manos buscando unirse a las de ella. Momentos antes de que sus dedos se conocieran, la fuerza de la oscuridad lo absorbió, llevando al propio Mateo a un abismo que parecía no tener fondo. Un grito resonó mientras su visión se oscurecía. «Mateo», fue lo último que escuchó, y el eco de su voz quedó atrapado en un vacío que se extendía, y en la penumbra, un pensamiento aterrador atravesó su mente: si caía, ¿quién quedaría para combatir la oscuridad? El sacrificio estaba lejos de ser terminado. Aún debía descubrir el verdadero propósito del ritual y enfrentar a aquellos que se ocultaban en las sombras. Pero en aquel momento, mientras se desvanecía en la oscuridad, solo podía preguntarse, ¿ese era realmente el final o el comienzo de algo mucho más siniestro? Mateo se perdió en un abismo profundo y oscuro. Sentía que caía, pero su caída fue interrumpida por un resplandor. De repente, se encontró en una habitación parecida a la iglesia, pero esta estaba bañada en colores vibrantes. Las paredes eran de un azul intenso, iluminadas por velas doradas que emitían una luz cálida. Sin embargo, algo no encajaba. Las sombras seguían rondando, danzando en las esquinas como un eco de la oscuridad que acababa de dejar atrás. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las palabras de la mujer de cabello blanco. ¿Qué poder tenía sobre Valeria? ¿Por qué esos rituales parecían ser una tradición en su familia? Mateo. La voz de Valeria resonó con claridad en este espacio onírico. Mateo, ayúdame. Él giró sobre sus talones, buscando el origen del sonido. La figura de su hermana empezó a materializarse frente a él, aunque distante. Su rostro, siempre lleno de vida, ahora parecía atormentado y perdido, como si aún estuviera atada a una cuerda invisible que la mantenía prisionera. Valeria, ven hacia mí, gritó, extendiendo sus brazos. No te preocupes, estoy aquí. Pero a medida que ella se acercaba, su forma se desvanecía como el humo de una vela apagada. Mateo, volvió a llamar, su voz se hizo eco en aquel mundo extraño. No entiendo, no puedo salir.
Hay algo que me retiene. ¿Qué está pasando? Lucha, intentó animarla, sintiendo una desesperación surgir dentro de él. Un sentimiento abrumador de impotencia aplastó su pecho. Tienes que recordar quién eres. Recuerda la vida que dejamos atrás. Pero Valeria solo podía mirar a su hermano, sus ojos llenos de lágrimas. Ellos no nos dejarán ir. Ellos aman esta oscuridad. Mateo se sintió temblar al recordar los murmullos de la secta, de aquellos rituales en que él siempre había creído que eran solo cuentos de horror. No, no podemos dejarnos vencer. Debemos encontrar la forma de liberarnos juntos. Una luz brillante surgió en el centro de la habitación, fractalizándose en miles de espejos que reflejaban sombras deformadas. La imagen de la mujer de cabello blanco apareció entre risas siniestras, como un eco burlón de la pesadilla que había dejado atrás. Creías que escapabas de mí, Mateo, dijo con voz melódica, mientras el miedo se apoderaba de él. Tu hermana es parte de nuestro mundo ahora. Su sacrificio es el sello que mantiene unida esta dimensión. Silencio. Mateo gritó, sintiendo que la rabia brotaba de su interior. Tu maldad no tiene poder sobre nosotros. Los ecos de su propia voz reverberaron en el aire, y el espacio tembló. El altar de la iglesia volvió a tomar forma, pero ahora con una claridad ensordecedora. Se dio cuenta de que la anciana no solo había estado buscando a Valeria, sino que había estado esperando a ambos, a él, como el último eslabón para completar un ciclo infernal. Entonces, un sonido atronador resonó y la habitación comenzó a desmoronarse. Las sombras se arremolinaron furiosamente, mientras la luz se intensificaba, desafiando a la oscuridad. Sin pensar, Mateo se lanzó de nuevo hacia Valeria, sus manos buscando la forma de romper las cadenas que la mantenían cautiva, pero mientras sus dedos se acercaban, una imagen aterradora se deslizó en su mente, una revelación cruel. ¿Valeria, eres tú la que tiene que ser sacrificada? El horror se coló en su pecho, un nudo en su garganta. Mateo, ten cuidado, gritó ella, y en un instante, lo entendió todo. La verdadera batalla apenas comenzaba. Un sacrificio estaba en juego, y el sacrificador no era quien creía ser. En ese momento de claridad, Mateo comprendió que debía enfrentar su propio destino, y que el oscuro secreto de Valeria podría ser la clave para liberarlos a ambos. ¿Es este el precio que debo pagar por la verdad?, se preguntó en un susurro, sintiendo que la oscuridad a su alrededor se cernía como una tormenta. En su corazón, una pregunta vital comenzó a cobrar forma. ¿Cómo podía salvar a Valeria sin perderse a sí mismo en el proceso? Mateo sintió un estremecimiento profundo en su interior, como si la oscuridad que lo rodeaba buscara devorarlo. Las sombras, voraces y malévolas, parecían cobrar vida propia, acercándose a él, llenándolo de dudas y miedo. No puedo dejar que esto suceda, pensó, aferrándose a la determinación, a un rayo de esperanza que resistía. Valeria, escucha, gritó, su voz resonando en la negrura. Tú importas. Tienes que recordarlo, todos los momentos que compartimos, la vida que soñamos. No puedes rendirte. Pero mientras hablaba, la figura de su hermana seguía desvaneciéndose, atrapada entre mundos y recuerdos. Mateo se sintió impotente. Había algo fuerte, extremado, que la mantenía en ese limbo, un vínculo letal con la anciana y su secta. El horror del sacrificio lo invadía. Sin embargo, en medio de la desesperación, un diminuto parpadeo de comprensión surgió. Si el sacrificio es lo que buscan, ¿qué pasaría si me ofrezco en su lugar? Aquella idea le hizo tragar saliva. ¿Estaba dispuesto a convertirse en lo que tanto había temido? El aire se tornaba espeso y cada pensamiento se transformaba en un eco distante de pánico. A medida que los escombros de la habitación caían, los murmullos del pasado se colaban en su mente. Recordó cómo su madre había hablado de la secta, de los secretos familiares ocultos que no eran cuentos de horror, sino una incertidumbre largamente sufrida. ¿Puede ser que todo haya sido un plan, una trampa? Se preguntaba, el peso de la revelación haciéndolo tambalear. Las luces de las velas comenzaron a danzar con mayor frenesí, revelando imágenes de rostros en las sombras. Eran personas que conocía, figuras del pasado que susurraban su nombre, burlándose de su miedo. Segundos después, una voz seductora cortó el aire. Mateo,
ven. Acéptalo. Todo pasará. La oscuridad puede ser tu aliada. No, tú no me controlas, respondió con fuerza, agachándose al borde de la locura. Comenzó a recordar momentos felices. Valeria corriendo por el campo, sus risas resonando en su mente como una melodía optimista. No te permitiré irte, pensó, sintiendo que la conexión entre ellos se aferraba a sus recuerdos compartidos, fragmentos de amor que permanecían arraigados. Sin embargo, la lucha era real y aquel espacio se alimentaba del cambio tiránico. En una explosión de luz, la anciana apareció una vez más, sus ojos como abismos vacíos. Siempre has tenido miedo, Mateo, dijo, y su voz era una suave caricia. Pero es el miedo lo que te dará poder. Necesitamos tu sacrificio. La presencia de la anciana encarnaba todo lo que rechazaba, el pasado, el dolor, la desesperación que había acechado a su familia por generaciones. ¿Cuál es el precio?, murmuró, sintiendo como la incertidumbre le desgarraba el alma, mientras la figura de Valeria se desvanecía aún más. Un profundo silencio siguió. Está en tu sangre, Mateo. El sacrificio será tu legado. La vida de tu hermana depende de ti, afirmó la anciana, sonriendo con una expresión glacial. Tú eres la clave del ritual. El corazón de Mateo latía con ferocidad en su pecho, cada pulso resonando como un tambor de guerra. Estaba en una encrucijada, enfrentar el temor más profundo que había conocido o sucumbir a esa oscuridad. En su pecho, la decisión se tensaba. Pero todo lo que había amado, todo lo que era, estaba en juego. Mateo tomó una respiración profunda, determinado. No voy a permitir que esto sea el final. El sacrificio no es mío para tomar. Sintió que algo dentro de él se encendía, y mientras la anciana se reía, una fuerza desconocida se agazapó en su interior, pero la lección aún no estaba terminada. La aparición de Valeria tembló, y la imagen de la mujer de cabello blanco se fragmentó en 1000 pedazos. ¿Lo que estaban buscando realmente era lo que Mateo pensaba? Un grito desgarrador resonó, y en el caos, Mateo comprendió que la verdadera batalla apenas había comenzado, un juego peligroso donde el tiempo era un enemigo. Podría salir de la sombra de su familia sin sucumbir a su destino, la angustia de la elección seguía latente en el aire, y aunque la luz brillante surgía de su interior, una pregunta le atormentaba: ¿cuánto estaba dispuesto a perder para salvar a quien amaba? Y en ese exacto instante, las sombras comenzaron a moverse con furia, esperando que Mateo decidiera el rumbo de todo lo que conocía. Mateo se sintió arrastrado por la marea de incertidumbre. Las sombras, antes cernidas tras la figura de la anciana, se dispersaron momentáneamente, revelando una habitación más amplia, llena de figuras cubiertas por túnicas oscuras. Sus susurros llenaban el aire, un canto hipnótico que vibraba en sus oídos. El rostro de Valeria desaparecido ahora resonaba, como un eco distante que luchaba por aferrar. ¿Qué pasó con ella?, gritó, su voz quebrada entre la desesperación. Valeria, desde el rincón más oscuro de la habitación, la anciana apareció, sus ojos centelleaban con un brillo maligno. Tu hermana es más que un sacrificio, Mateo. Ella es el recipiente. Así como tú lo serás. El legado familiar es más profundo de lo que imaginas. Mateo sintió como un puñetazo en el estómago. Los secretos habían estado ahí, siempre ocultos tras sonrisas familiares y noches tranquilas. Su madre, la abuela, incluso su padre, eran partes de un rompecabezas oscuro que él nunca había querido resolver. ¿Qué significa eso? ¿Qué legado? Su voz era un susurro entrecortado, pero la urgencia era palpable. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa amable. Las generaciones han ofrecido a los suyos a esta causa, y tú no serás la excepción. Valeria fue elegida por su conexión con los antiguos. Su esencia es necesaria para completar el ritual. Mateo se tambaleó hacia atrás, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. No. No puedo permitirlo. No haré lo que ustedes quieren. A medida que su voz se elevaba, el eco de su determinación resonó en el abismo de su ser. La ira chisporroteaba como rayos en un cielo tormentoso, haciéndolo sentir vivo y feroz. No era solo por Valeria.
Era por todos los que habían sufrido bajo el yugo de esa maldición familiar. El aire se tornó electrizante, y una energía misteriosa lo envolvió. Una visión explosiva atravesó su mente, las escenas de su infancia junto a Valeria, momentos que habían sido robados por una sombra que se extendía más allá de su entendimiento. Recordó la primera vez que ella lo miró con miedo al leer historias en sus libros viejos, el desprecio que sentía hacia la secta que había perseguido a su madre. Todo se entrelazaba en un hilo de conexión que lo ataba a ella. De repente, un grito desgarrador rompió su concentración. Desde la esquina, una figura emergió, Valeria, ahora atrapada entre cadenas de humo oscuro. Su rostro crispado, y su mirada fija en Mateo, implorándole. Mateo, rescátame. La anciana se movió hacia ella, sosteniendo una daga adornada con inscripciones antiguas. Es hora del ritual, Mateo. Elige, te unes a nosotros o ella se irá para siempre. Mateo sintió su corazón congelarse. Las sombras danzaban frenéticamente en la habitación, y en ese momento, el tiempo parecía detenerse. Todo en su ser clamaba por resistir, pero cada segundo que pasaba empujaba a Valeria más cerca de la perdición. No, gritó, lanzándose hacia adelante, y con cada paso, las sombras se alzaban furiosas, tratando de envolverlo. En un instante de lucidez, comprendió lo que debía hacer. Alzó sus manos, no como un gesto de rendición, sino como un llamado a la luz que palpitaba dentro de él. Valeria, recuerda. Recuerda quién eres. Las palabras brotaron de sus labios como un conjuro. Sentía que las sombras retrocedían, un intento de resistir el poder que él mismo invocaba. Los murmullos cesaron. La anciana se tornó seria, observando la transformación en Mateo. Las luces brillantes comenzaban a formar un halo a su alrededor, un escudo contra las oscuras intenciones del ritual. Protégenos, Valeria, murmuró, cerrando los ojos, esperando que la conexión con su hermana fuera suficiente para romper el hechizo. Y aquí, en la antesala del sacrificio, un nuevo grito resonó, pero era diferente. Era una advertencia. Todos en la sala sintieron la vibración, el aura intensa de un poder que no controlaban. ¿Qué has hecho, Mateo?, murmuró la anciana, sus ojos se ampliaron con miedo. ¿Qué has desatado? Al abrir los ojos, Mateo sintió que algo estallaba en su interior, un nuevo fuego alimentado por su amor y decidido a desafiar incluso las más oscuras profecías. Pero en ese instante de epifanía, el suelo tembló y un retumbar maldito resonó en la distancia. Una sombra aún más poderosa elevándose entre ellos. Mateo, en el centro de su lucha, no solo sabía que había despertado algo, sino que era el momento de desatar su verdadero potencial. Ahora es cuando comienza la verdadera batalla, pensó, mientras la oscuridad rugía a su alrededor, y comprendió que todo lo que conocía y amaba estaba al borde del abismo. Un aire helado sobrevino mientras la figura de Valeria brillaba tenue, pero resuelta. No te rindas, Mateo. Juntos, podemos detenerla. Y así, con un brillo de esperanza desgarrando las sombras, comenzaron a prepararse para el enfrentamiento final, donde las respuestas temidas y el sacrificio tendrían un significado más profundo de lo que jamás imaginaron. El aire se volvió grueso, casi tangible, mientras la figura oscura en el centro de la sala se alzaba. Mateo sintió cada pulso de su corazón resonar con terror, pero también con la certeza de que debía seguir adelante. La energía vibrante que emanaba de su interior se mezclaba con el miedo que lo asediaba, formando un cóctel explosivo. La anciana alzó la daga, apuntando hacia Valeria. Si no te unes a nosotros, la perderás para siempre, pronunció con voz temblorosa, pero llena de determinación. Las sombras comenzaron a moverse en torno a ella, como serpientes aguardando a su presa. No, gritó Mateo, haciendo su voluntad como un faro de luz en medio de la tormenta. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, quienes ardían con un fuego que apenas comprendía. La conexión entre ellos crecía y, en medio de ese caos, Mateo sintió que los recuerdos de su infancia se precipitaban hacia él, risas, juegos, promesas de que siempre estarían juntos. Era su ancla en esta pesadilla. Valeria, invoca tu fuerza. Recuerda quién eres, insistió, a pesar de que las cadenas de humo oscuro amenazaban con consumirla.
La angustia en su voz pareció calar en el ambiente, los murmullos de la multitud en la sala aumentaron, a medida que la figura oscura comenzaba a rasgar las fibras de la realidad misma. Las sombras que Mate había sentido antes eran más que espantos, parecían buscar venganza, ansiosas por devorar lo que no les pertenecía. «Ayúdame, Mateo», susurró Valeria, su voz un eco que resonó a través de la oscuridad. «Sácame de aquí». Recuerda lo que somos. Mateo centró su energía en el amor que sentía por ella, su familia. En su mente, revivió cada momento de alegría y de sufrimiento compartido. Juntos. Gritó con toda su fuerza. No permitiré que nos separen. De pronto, un destello de luz brotó de su pecho. La intensidad llenó la habitación, y en un instante, el poder que había despertado se tradujo en un torrente de energía que atravesó las sombras, volviendo a rehuir su contacto. La anciana dio un paso atrás, claramente sobrecogida. «Nadie ha conseguido desafiarnos de esta manera», musitó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué has hecho, niño?». Mateo no respondía. Se concentró en Valeria, quien había comenzado a brillar tenuemente en un halo de luz. Sus cadenas de humo comenzaron a disolverse mientras más y más recuerdos compartidos danzaban en la mente de Mateo, inundándolo de claridad. «Eres más fuerte de lo que crees», le insistió, haciendo que la luz se tornara más brillante. «Nunca fuiste solo una víctima de esto». Con cada palabra que salió de su boca, la figura oscura fue perdiendo poder. El aire a su alrededor vibraba, como si las mismas paredes estuvieran gritando con la esperanza de liberarse de aquel mal. «No te rindas, Mateo. Mi vida no es solo un sacrificio», dijo Valeria, su voz llena de nueva fuerza. «Es un renacer. Ábrete a lo que somos y lo que podemos hacer juntos», la anciana gritó mientras la oscuridad que la rodeaba empezaba a arremolinarse. A pesar de su desdén, la rabia y el miedo podían advertirse en sus ojos. «Contendremos el poder ancestral. No permitiré que esto termine aquí», aulló. Mateo sintió el temblor de las palabras resonar desde lo más profundo de su ser. Las sombras comenzaron a retirarse, atacando desesperadamente, pero él se mantuvo firme. Tenía que arriesgarlo todo, y en ese momento comprendió que su luz no era solo suya. Era la esencia de su familia, de generaciones que se habían mantenido unidas en la adversidad. Con un grito, levantó las manos hacia el cielo. «Ya no más», resonó en la sala. Todo lo que había aprendido, cada historia de la cultura familiar, cada relato de lucha, resurgió en su mente. Sudor frío empapaba su frente y su cuerpo ardiendo se sentía invadido por una fuerza sobrehumana. ¿Pero sería suficiente? La sombra de la anciana era casi palpable, una extensión de su miedo y su rencor. En ese instante agónico, Mateo comprendió que no solo se trataba de Valeria, de su madre o sus ancestros. Era su derecho, su tarea como hermano y protector lo que lo impulsaba a desatar la fuerza de su legado familiar. La habitación se sacudió, el suelo tembló, y esa misma energía lo inundó. El eco de las generaciones de lucha se enredaba en su voz, formando un coro poderoso proveniente de todos los que habían pasado por escenarios similares. La sombra se encogió ante el brillo que emanaba de Mateo. «No en mi nombre», gritaron al unísono, y con eso, el ritual que había comenzado a tomar forma se distorsionó, desgarrándose por la mitad. Todo estaba a punto de cambiar, y Mateo pudo ver por el rabillo del ojo cómo la anciana comenzaba a desvanecerse. «¿Qué pasará ahora, Mateo?», murmuró Valeria, su voz un hilo de incertidumbre. «Vamos a descubrirlo», contestó, mientras la luz comenzaba a envolverles, llevándolos hacia un nuevo horizonte. Manteniendo el contacto visual, Mateo se sintió lleno de esperanza, pero a la vez, un escalofrío lo recorrió al pensar en lo que vendría. ¿Acaso la luz que habían invocado podría traer más respuestas o solo más preguntas? El verdadero desafío apenas comenzaba. La luz los consumió por completo, llevándolos a un lugar cuya existencia se sentía apenas inalcanzable, como un sueño del que uno podría despertar en cualquier momento. Sin embargo, aquella no era una luz común. Era una energía viva, palpitante, que brillaba con un fulgor casi palpable. Mateo entrecerró los ojos, asombrado por lo que estaba sucediendo a su alrededor. A su lado, Valeria iluminaba la oscuridad con su esencia,
Era como si ella misma estuviera hecha de la luz que todos temían. De repente, entendió que no estaban solos. Un murmullo incesante recorría la sala, un eco de voces que retumbaban en su mente, llenas de advertencias y alaridos de desesperación. La multitud que antes los había rodeado, aquellos seres ocultos en las sombras, ahora eran figuras inquietantes que rodeaban los bordes de esa nueva realidad. Algunos parecían desesperados, otros locos de rabia y miedo. «Mateo, ¿dónde estamos?», preguntó Valeria, su voz temblando bajo la presión de aquel ambiente desconocido. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora estaban llenos de una inquietud que Mateo nunca había visto antes. «No lo sé, pero debemos averiguarlo», respondió él, tratando de infundir valor en sus palabras. La incertidumbre le carcomía el alma, pero no podía ceder ni un momento ante el pavor. De repente, las figuras alrededor comenzaron a moverse, acercándose. Eran seres etéreos, sus rostros distorsionados por un sufrimiento ancestral. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la luz de Valeria lo mantenía firme. Uno de los rostros se iluminó, y con un aire de dolor, se acercó a ellos. «Hijos de la luz han roto las cadenas que nos ataban», dijo. Su voz era un susurro melodioso que resonaba en el aire. «Pero hay otros que están celosos de su poder. No han comprendido el verdadero costo de esta libertad». Mateo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? ¿Qué costo? El poder que han despertado tiene un precio. Un precio que nuestra sangre ha pagado durante generaciones. Lo que sienten como esperanza es solo el principio de un camino oscuro y tortuoso». Valeria se acercó un paso. «No podemos perder esto, debemos luchar. Hay algo en lo que debemos todos estar juntos». Se lo prometía Mateo. El ser etéreo miró a Valeria, una mezcla de curiosidad y compasión en sus rasgos. «Eres valiente, pero la anciana no es la única que quiere arrastrarte a las sombras. El verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas». Mateo y Valeria intercambiaron miradas, los corazones palpitando en un ritmo frenético. «¿Qué quieres decir?», insistió Mateo, sintiendo la inquietante excitación del desafío a su corazón. Los rostros a su alrededor comenzaron a murmurar, un coro ensordecedor que se intensificaba. «La oscuridad puede tomar muchas formas y alguien en quien confías podría ser el próximo portador de la traición». Las palabras caían como dagas afiladas sobre Mateo, desnudando sus temores más profundos. Él y Valeria habían compartido momentos de felicidad, pero las dudas estaban surgiendo, brotando como maleza ante el rayo de esperanza que recién habían invocado. «No puede ser», gritó, rompiendo el silencio, su voz resonando con la verdad de su angustia. «Nadie se atrevería a traicionar su propia sangre». «Tú no puedes hablar así». El ser etéreo sonrió con tristeza, como si entendiera más de lo que podía transmitir. «Las sombras son astutas. Observan cada paso, cada emoción. Y a tu hermana, mientras brillaba en el ritual, la marcó la oscuridad con su contacto». Mateo sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Valeria retrocedió, confundida y aturdida. «Mateo, ¿qué significa esto?». Él no podía mirarla a los ojos, el pánico le agarrotaba las entrañas. Tenía que enfrentar la verdad, pero la posibilidad de que Valeria estuviera involucrada de alguna manera lo devoraba por dentro. «Tenemos que irnos de aquí», murmuró, buscando la salida a través del tumulto del miedo que lo rodeaba. El ser etéreo se acercó, sus ojos brillando con una luz triste. «Pero aún hay esperanza. Si logran descubrir la traición antes de que consuma su lazo, podrá haber redención. Solo así, sufriendo desde el alma, podrás salvar a Valeria y a ti mismo». Mateo tragó en seco, consciente del peso de esas palabras. Se dio la vuelta, mirando a Valeria, cuyos ojos reflejaban confusión pero al mismo tiempo una chispa de determinación. «Tenemos que actuar y rápido», pero la oscuridad se cernía a su alrededor como un depredador hambriento. Sabían que la salida no sería fácil, y el tiempo se agotaba. «¿Quién nos traicionará? ¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó Valeria, temerosa del monstruo que se ocultaba entre las sombras, del vínculo que una vez creyeron inquebrantable. Mateo sintió el peso de la verdad en su pecho, mientras un nuevo terror se cernía sobre ellos. El camino adelante se bifurcaba entre la luz y la oscuridad, y debían elegir con sabiduría. «Lo descubriremos», respondió, decidido. Pero en su interior,
La fría duda se adueñaba, pues sabía que la traición podría estar al acecho incluso en las risas más entrañables. Quien de sus allegados realmente estaba de su lado, la sala comenzó a temblar de nuevo, y las sombras avanzaron con un susurro ominoso, arrastrando consigo la certeza de que el verdadero horror estaba apenas empezando. Mateo sintió la convulsión que sacudía el espacio que lo rodeaba, como si la misma estructura de la realidad estuviera a punto de romperse. Las sombras danzaron aún más frenéticas, como si anticiparan un desenlace que desbordaba en su inminente ocaso. Un golpe seco resonó en la penumbra, y Mateo se volvió hacia Valeria. La luz de su esencia seguía titilando, pero veía el miedo en sus ojos. Mateo, ¿qué vamos a hacer?, preguntó su hermana, la vulnerabilidad en su voz quebrantando el corazón de él. Era consciente del peligro que la amenazaba, del frío que la muerte podía traer a sus almas. Se acercó a ella, estrechando su mano. No voy a dejar que nada te pase, afirmó con determinación, sintiendo el calor de su conexión. En un giro desalentador, el ser etéreo que una vez fue un refugio susurrante, ahora parecía una sombra de maldad. Con cada palabra, el eco se consolidaba. Si no enfrentan la verdad, la oscuridad se los llevará. Uno debe sacrificarse antes del amanecer, lo sabrán cuando el vínculo se rompa, no había tiempo que perder. Un torrente de ansiedad le apretaba el pecho y, mientras los murmullos oscurecían el aire tenso, Mateo apretó los labios. No podemos dudar. Se trata de salvarnos el uno al otro. Debemos descubrir la traición antes de que el tiempo se nos acabe. Las sombras giraron locas, y con cada movimiento, una risa burlona resonó en la sala. De repente, una figura emergió detrás de ellos, su rostro conocido. Era su amigo Lucas, quien alguna vez fue su apoyo en la vida, pero ahora parecía más oscuro, más distante. Mateo. Valeria, llamó con una voz suave pero inquietante. La anciana no está equivocada. La oscuridad no se rinde tan fácilmente. Ustedes deben decidir. Mateo frunció el ceño y se preguntó si Lucas se había dejado envolver por la misma sombra que había atrapado a su hermana. ¿Qué quieres decir con eso?, le preguntó. Todo está entrelazado, cada sacrificio alimenta el ciclo. Tienes que elegir, tu luz o la suya. La inquietante sonrisa de Lucas se convirtió en mueca, y por un instante, las dudas de Mateo lo embargaron. No puedo elegir entre ella y mi vida, expresó, su voz temblando. Ese es el dilema, musitó, y la risa se desvaneció en un murmullo espectral. Debes decidir ahora, Mateo. La lealtad de aquellos que te rodean puede ser efímera. Elige sabiamente. No, no permitiré que me manipules, gritó Mateo, su corazón latiendo a 1000 por hora. Las sombras estaban tomando formas más agresivas a su alrededor, y sintió que la presión aumentaba al borde de colapsar su voluntad. De repente, Valeria se separó un paso hacia adelante, su luz brillando intensamente. No puedes dividirnos. Siempre seremos más fuertes juntos. El sacrificio que nos une no puede ser utilizado para causar dolor, exclamó, con una determinación que resonó con cada de las fibras de su ser. Mateo sintió una chispa de esperanza reavivarse. Tienes razón, Valeria. No estamos solos en esto, dijo, mirando de nuevo a Lucas. Cualquiera que esté en nuestra vida y quiera desmantelarlo será confrontado. El saludo de la luz cortó el aire denso, y las sombras temblaron como hojas agazapadas ante la tormenta. La figura de Lucas se desvaneció gradualmente, arrastrándose hacia las sombras en un intento de escapar, pero Mateo no se detendría. Nadie más se irá. No más sacrificios, proclamó, sintiendo el fuego de su resolución en cada palabra. Las paredes comenzaron a agrietarse, y los ecos de risas perturbadoras eran cada vez más insistentes. Pero en medio del caos, Mateo y Valeria se elevaron en una sinfonía brillante. Juntos, comenzaron a invocar la energía que hacía eco en sus corazones. En un clímax de poder fresco, la sala explotó en luces y sombras, dos fuerzas de dimensiones antagónicas chocaron unidas. Debemos romper el ciclo. Regenerar lo que fuimos antes de que las sombras nos consuman, gritaron, y con ese grito poderoso, el oscuro tejido que los aprisionaba comenzó a deshacerse. Las figuras etéreas se dispersaron, su energía manando hacia los rincones y resonando. Mateo,
¿Estás listo para esto? Preguntó Valeria, sintiendo que sus manos vibraban de fuerza. Esto es lo que debimos haber hecho desde el principio. Libertad es el objetivo. Siempre, respondió él, y se unieron en una unión luminosa, la luz acrecentándose en su conexión. El lugar tembló, las sombras comenzaron a gritar, y el deseo de liberación resonó en cada rincón, una explosión de luz inundó la sala, la oscuridad se dispersó, y el eco de risas se convirtió en lamentos. Finalmente, comprendieron que sus lazos eran irrompibles, guiándolos hacia un futuro renovado lejos de la maldad. Cuando los ecos por fin cesaron, Mateo abrió los ojos con una nueva claridad, encontrándose frente a un horizonte donde el dolor había dejado de existir. En ese instante, se sintió ligero. La carga de generaciones ya no estaba, todo lo que quedaba era el amor, la familia, y la luz. Estamos libres, murmuró Valeria, una sonrisa resplandeciente iluminando su rostro. Juntos, cruzaron la frontera de un nuevo día, dejando atrás lo que una vez les ató a sombras de dolor. El sacrificio no fue en vano. En su conexión, hallaron la respuesta que más buscaban: el amor verdadero es luz, siempre vencerá a la oscuridad. Mientras salían, el sol comenzaba a emerger en la distancia. La fiesta del pueblo podría volver, llena de risas y alegría. Había un futuro que esperar y juntos, enfrentarían cualquier cosa. Ahora, se sentían listos para volver al calor de su hogar, hacia la vida, hacia las risas, hacia lo que realmente importaba. Y mientras el viento traía consigo los ecos de risas alegres, Mateo y Valeria supieron que un nuevo capítulo comenzaba, uno que nunca les exigiría lo que más querían, sino que los uniría más que nunca. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans lo entienden. No esperes ni un segundo más para compartir.